Bien, en este video vamos a explicar tres paradigmas clásicos de la antropología. La idea de este video es que los ayude a resolver los últimos trabajos prácticos. Cada vez que hablamos de paradigma nos referimos a una teoría o a un grupo de ideas bien organizadas que sirven para explicar la realidad. En este caso, nosotros vamos a hablar del funcionalismo, que es una corriente de pensamiento, es una teoría que viene de la sociología. Nuestro referente en antropología es Malinowski, que desarrolla en base a las ideas del funcionalismo de Durkheim y de otros autores su propia teoría. Dentro de lo que tiene que ver con el contexto, lo principal es que el funcionalismo dominó el campo antropológico británico, es decir, en Inglaterra, desde finales de los años 20 hasta la década del 60, estamos hablando de 1920-1960. Como todos los paradigmas antropológicos, hace una fuerte crítica al evolucionismo. Nosotros ya analizamos antes el evolucionismo y vimos cuáles eran sus postulados teóricos y cuáles eran las críticas que se le hacían, así que ahora no nos vamos a detener sobre eso. Y su interés primordial radica, por supuesto, en examinar las interrelaciones y funciones de los componentes de una sociedad o cultura determinada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para comprender este objetivo que se pone el funcionalismo hay que saber tres postulados teóricos que serían los principales. El primero tiene que ver con que el funcionalismo considera que la cultura o la sociedad es un conjunto de partes articuladas. Es decir, la sociedad puede dividirse en muchas partes con fines de análisis y cada una de esas partes está relacionada con la otra. Ese sería el primer postulado. El segundo postulado es que cada uno de estos componentes tiene una función y de ahí viene el nombre de la teoría. Y por último, la idea de que cada una de estas partes que están relacionadas y que tienen una función trabajan para mantener a la cultura o a la sociedad en el estado en que está. Vamos a tomar como ejemplo para explicar estos postulados tres instituciones. El funcionalista cree que la institución es la unidad mínima de análisis, es decir, cuando observa un antropólogo funcionalista una cultura, lo primero que hace es buscar las instituciones. Ahora vamos a explicar por qué. Pero tomemos el caso de, por ejemplo, la escuela, la familia y el Estado, ¿no? Podrían ser tres instituciones. Cada institución está relacionada con la otra. O sea, el Estado se encarga de regular a la escuela y a las familias. Las escuelas se encargan de la educación para que ese Estado o ese gobierno pueda funcionar. La familia se encarga de la reproducción de los miembros de esa sociedad, pero también se encarga de la educación inicial o primaria, o sea, el niño antes de pisar cualquier otra institución adquiere los valores de su familia o del grupo que haya funcionado como su familia. Entonces, ahí podemos ver tres instituciones distintas, tres instituciones que están relacionadas y tres instituciones que trabajan para que la sociedad siga funcionando.
¿Por qué surgen estas instituciones? Dice, nosotros como humanos tenemos que satisfacer ciertas necesidades que son de orden biológico. Para satisfacer esas necesidades, creamos costumbres. Nos hacemos la costumbre de preparar determinado alimento, nos hacemos la costumbre de vestirnos con determinados elementos y de determinada manera, nos hacemos la costumbre de aprender determinadas cosas porque consideramos que son importantes para la supervivencia. Y ese aglomerado, ese conjunto de costumbres es lo que va a formar la cultura. Va a permitir en sí que surjan las instituciones. Es decir, la cadena completa sería los humanos tienen una necesidad, esa necesidad da origen a una costumbre y esa costumbre da origen eventualmente a una institución que ya es como una entidad un poco más compleja y que tiene a su vez distintas partes. ¿Cuál es la crítica que se le hace al funcionalismo? Hay que explicar acá antes una cuestión muy importante. Antes de hablar de las críticas al funcionalismo, hay que explicar que al funcionalismo no le interesa la parte histórica o el desarrollo histórico de una cultura. Le interesa esa cultura en ese momento determinado y la preocupación, como dijimos, está puesta en analizar las instituciones y cómo se relacionan y cuáles son sus funciones. Ese tipo de análisis se llama sincrónico, es decir, no toma en cuenta el desarrollo histórico, no toma en cuenta el desarrollo histórico, sino el estado en el que está esa cultura o esa sociedad en ese momento. No le importa cómo surgió o de dónde surgió. ¿Sí? Como dijimos antes, el análisis funcional solo quiere identificar las partes y sus funciones. Sí, por supuesto, esto es una simplificación, pero es para que se entienda la preocupación central del funcionalismo. La crítica que se le hace es esta visión un poco idealizada en que la sociedad es todo equilibrio. Se le critica también el hecho de que no observe que la cultura es dinámica y cambia. No está explicado en esta teoría cómo es que las costumbres van cambiando. Y no habla de las relaciones de poder y de los conflictos que se originan.